Tu abogada Charlene Seda en el día de hoy te viene a explicar un poquito sobre la nueva regulación de la administración del presidente Biden bajo la sección 212 de la Ley de Inmigración. Es necesario que sepas que se limita la entrada de los solicitantes de asilo a 2.500 solicitantes a la semana. Si en una semana en la frontera ya se alcanzó el número de 2.500 solicitantes, entonces más nadie va a poder pasar a menos que tenga unas circunstancias extraordinarias. Tiene que tener evidencia, tienes que tener la persecución pasada, que más probable que no va a ser futura si regresas a tu país, por una de las razones reconocidas en la ley, que sabemos que son por opinión política, opinión religiosa, raza o etnicidad, o ser parte de un grupo particular social. Así que muy importante, si tú o alguno de tus familiares o amigos está planeando venir a Estados Unidos de manera ilegal, tienes que tener mucho cuidado, porque si ya se alcanzó el número de los 2.500 solicitantes de asilo en una semana a partir del día de hoy, porque va a ser efectiva de manera inmediata, y no cumples con los requisitos establecidos por el gobierno de ser una razón extraordinaria, ¿verdad? O no tienes la evidencia de tu solicitud de esa persecución, entonces no vas a ser elegible ni te van a permitir la entrada. Sumamente importante, porque anteriormente se te detiene, se te procesa, se te entrevista. Y en el momento de la entrevista, ¿verdad?, que el peso de la prueba era mínimo, se determina si tienes miedo creíble o no. Gracias a todos los que están, ¿verdad?, sintonizándonos. Sin embargo, en este momento, el peso de la prueba quiere decir la evidencia, la documentación, el testimonio que tenemos que presentar cuando nos están entrevistando para el miedo creíble. Va a ser mucho mayor. Necesitas establecer cuándo, cómo y dónde fue esa persecución. Cómo es que si regresas a tu país, ese grupo que te está persiguiendo va a saber que tú regresas a tu país y estás en riesgo de ser perseguido nuevamente. Tienes que demostrar que no importa dónde te mudes en tu país, esa persecución te va a continuar. Tienes que demostrar también que tú acudiste a las autoridades y que las autoridades se niegan a protegerte, o que es conocimiento público, ¿verdad? Salen los periódicos, salen las noticias de tu país de origen, que las autoridades están coludidas con ese tipo de grupo delictivo o le tienen miedo y se niegan a proteger a personas víctimas del delito que te esté ocurriendo a ti. Así que importante que desde el día de hoy, junio 4, van a ser solamente 2.500 personas los que puedan solicitar asilo. La entrevista del miedo creíble se va a dar al momento de la detención. El peso de la prueba, que es la evidencia que se presenta para establecer tu miedo creíble, va a ser mucho mayor. Y en adición, vas a tener que tener una razón extraordinaria si ya pasaron los 2.500 solicitantes de asilo por una semana. Y esto se hace a través de la ley 212, se ha hecho en otras ocasiones. Lo que hace es obligar a limitar la entrada de personas de manera ilegal al país. Sin embargo, no se les va a negar el derecho a esa entrevista de miedo creíble. Y si tu caso es meritorio, si fuiste o eres perseguido por una de las razones reconocidas en la ley, vas a poder demostrarlo en esa entrevista de miedo creíble. Asimismo te van a procesar, vas a poder entrar, te dejarán en libertad y el proceso de deportación comenzará en tu contra. Contigo, tu abogada Charlene Seda de Central Florida Immigration Attorneys, con oficinas en Orlando y en Sebring. Búscanos en Facebook, en YouTube, en TikTok y en Instagram. Abogada Seda o Central Florida Immigration Attorneys.